Muy bienvenida una vez más. Gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. La Misión Bíblica Bautista La Verdad en San Pedro de la Paz y la Misión Bíblica Bautista Los Pilos en Cañete. Si solo vino para escuchar la predicación y no está en vivo, siempre puede adelantar el video unos 6-7 minutos para saltar los primeros dos himnos que cantamos para dar tiempo para que todos lleguen. El himno número 99 va a ser el primer himno y mientras que lo digo voy a decir una noticia hermosa. Esta va a ser, si Dios permite, si Dios quiere, la última vez que estamos grabando desde los Estados Unidos. El domingo que viene igual vamos a tener una predicación pregrabada en la mañana, pero la voy a grabar en Chile, ¿por qué no? Y luego en la tarde a las 18:30 espero vernos en el local, que es todavía nuestra casa. Será una reunión al aire libre, así que vamos a orar que no llueve ese día. Con las restricciones del COVID y entiendo que San Pedro de la Paz tuvo que retroceder un paso. Entonces, sin duda, vamos a tener que reunirnos afuera, pero creo que hace buen tiempo a esa hora. Si debemos adelantarlo, atrasarlo, haremos esos cambios para el domingo que sigue. Pero por el momento, basta con los anuncios. El himno 99, años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario sucumbió el Salvador. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios me mostró, y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Y el 101, el 101, ahí cerca si tiene el himnario, seguro estoy. Vamos a estar estudiando la vida de David. Si se acuerda, la semana pasada vimos el pecado que cometió con Betsabé. Hoy vamos a ver el proceso que ocurrió en su vida para que Dios le perdonara. No voy a decir que todo el proceso fue la obra de Dios, aunque en gran parte sí, fue la obra de Dios y siempre es la obra de Dios quien perdona. Nosotros no nos perdonamos. Pero David también era responsable en responder de la forma correcta. Pero el himno anterior más que nada habló de ese, ¿verdad? Que andaba. Y a veces todavía ando en vanidad y en pecado. Pero este himno habla de otra verdad muy hermosa. Y es la verdad que aun cuando peco, aun cuando me alejo de Dios, seguro estoy. Porque mi salvación no se depende de lo que yo he hecho o lo que yo puedo hacer. Depende totalmente de lo que Jesús ha hecho por mí. Y eso no se cambia nunca. El 101, seguro estoy.
dedo. Pero por eso estoy agradecido que el domingo que viene el hermano Sergio puede tocar. Y tal vez el domingo después de eso podríamos organizarnos y el hermano Juan Carlos podría tocar. Sería de gran bendición no tener que tocar yo, pero también sería de gran bendición ver a otros participando. ¿Y por qué no también las hermanas también pueden tocar? Bueno, si es que saben tocar, también pueden tocar y involucrarse en esa parte del servicio del Señor. Les invito ahora a tomar sus Biblias y buscar Salmo capítulo 51, por favor. Salmo capítulo 51, cuando lo encuentren, deje un papelito ahí, un dedo si quiere, pero recomiendo un papelito porque es difícil cortar el dedo y dejarlo ahí. Deja un papelito ahí, una hoja, un no sé cómo se dice, algo para guardar su lugar y busque 2 de Samuel capítulo 12. Vamos a estar entre los dos pasajes, Salmo 51 y 2 de Samuel capítulo 12. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos el pecado de David? Hablamos de el pecado de David. La Biblia graba varios pecados de David, pero por lo menos a mi parecer, este pecado es tal vez el pecado más sobresaliente de los otros. Más casi inimaginable para una persona del carácter de David. Cometió adulterio con Betsabé, pero no tan solo eso. Luego mandó matar a su esposo para intentar escaparse de alguna consecuencia que había resultado de su pecado. ¿Se acuerda que el capítulo anterior, 2 de Samuel capítulo 11, terminó con esta frase? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando lo vimos la semana pasada, no dimos conclusión a este capítulo en la vida de David. Claro, dimos conclusión al capítulo 11, pero capítulo 12 también tiene mucho que ver con este periodo en la vida de David. Y lamentablemente, el resto de este libro va a seguir siendo afectado por la decisión que David tomó en capítulo 11. Tenga claro, por favor, que cualquier pecado, sea grande o pequeño, no agrada al Señor. Cualquier pecado, a nosotros decimos, oh, David cometió adulterio y luego homicida. Oh, por lo menos yo no he hecho nada así. Así que, no, pastor, predique del pecado de David porque me hace estar contento saber que yo no soy pecador como él. Soy pecador, sí, no me malentienda, pero no soy como él. Pero cualquier pecado, sea pequeño, sea grande, es grave en los ojos del Señor. Y más aún cuando intentamos encubrir lo que hayamos hecho. En nuestro texto para hoy vamos a ver que David ahora es confrontado con su pecado. Y vamos a estudiar la respuesta de David. ¿Se acuerda que Saúl, el rey anterior, también cometió pecados? La Biblia graba 2 ocasiones específicas cuando desobedeció a Dios. Y luego vino el profeta Samuel a hablar al rey Saúl. En un evento, me acuerdo específicamente, no anoté el pasaje, pero Dios le había mandado a destruir todo lo que pertenecía al enemigo. Y Saúl dijo, bueno, yo voy a guardar al rey con vida porque quiero gloriarme, quiero mostrar a todos lo poderoso, lo fuerte que soy, así que mejor voy a dejarlo con vida porque vivo me es de más provecho que muerto. Y luego voy a dejar algunos animales vivos también porque quiero aprovecharme de esta victoria que he logrado. Y luego Samuel viene y le habla y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué es que escucho el sonido de animales? ¿No que Dios te mandó a matar todo? Y cuando Samuel le confrontó con su pecado, él no dijo, oh, tienes toda la razón, pequé, Dios perdóname. Sino que él dijo, claro, escuchas algunos animales que yo dejé con vida para poder sacrificarlos a Dios. Es decir, que Saúl, cuando fue confrontado con su pecado, respondió con soberbia, respondió con decir, claro, yo alteré las órdenes de Dios, porque yo soy más inteligente que Dios. Yo soy más sabio que Dios. Y mi voluntad es mejor que la voluntad de Dios. ¡Auch! Cuidado cuando llegamos a un punto así en nuestras vidas, cuando pensamos que somos mejores, superiores a Dios. Vamos a ver aquí en 2 de Samuel 12 que cuando David es confrontado con su pecado, no responde de la misma forma que Saúl.
Saúl respondió, es un ejemplo de la forma equivocada para responder a la confrontación o el reconocimiento de nuestro pecado. Ni es así, porque Saúl no reconoció que había pecado. Pero David, en cambio, nos deja el ejemplo positivo. Claro, en capítulo 11 vemos lo que un cristiano no debería hacer. Pero en capítulo 12 vemos lo que un cristiano debería hacer. El proceso que Dios usa para limpiarnos, para cambiarnos, para restaurarnos a una relación correcta con Él. Voy a empezar en versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 14. La Biblia dice: y Jehová envió a Natán a David, el cual viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Suena parecido a algunos por lo menos estadounidenses con sus perros. Entiendo que tal vez no es tan así en Chile, pero quién sabe, puede ser así. Regreso al texto, no debería desviarme tanto. Y la tenía como a una hija, versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la aderezó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así dice Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las esposas de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, yo te habría añadido tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por tu esposa a su esposa, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora la espada jamás se apartará de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la esposa de Urías Eteo para que fuese tu esposa. Así dice Jehová: he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré a tus esposas delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus esposas a la vista de este sol. Una profecía que va a ser cumplida algunos años, algunos capítulos más adelante. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Entiende otra vez de introducción que David había pecado contra Dios. Y luego por unos 9 meses David había vivido en rebeldía a Dios, encubriendo su pecado. 9 meses desde que cometió ese adulterio. Al principio fingió que no había pasado nada, no va a suceder nada, nadie se va a enterar de nada. Y luego le llega la noticia de que Betsabé está embarazada. Formula un plan para que Urías sea el responsable de ese niño, pero Urías es más digno que David. Entonces David se esconde aún más profundo en su pecado y manda matar a Urías. Y luego se casa con la viuda de Urías, con Betsabé, y ella ha vivido en su casa. Ellos han vivido como esposo y esposa, ella una de muchas esposas que David tenía. Y David fingía que todo estaba bien. Mira, yo estoy viviendo tal como Dios quiere que yo viva. Tal vez estaba desde el trono, estaba liderando algunos ejercicios espirituales. Tal vez la gente miraba a él y decía: mire, nuestro líder, no tan solo guerrero físico, sino también espiritual. Ese sí que es un verdadero siervo de Dios. Estaba engañando al pueblo tal vez, pero nunca engañando a Dios. Tal vez pensó hasta que se había escapado de la justicia, pero luego un día le aparece el profeta Natán. No debemos quejarnos con el castigo de Dios. Se dio cuenta David, no se quejó.
No dijo, eso no es justo, Dios. Yo hice un solo pecado. Eran más que uno. Pero muchas veces en nuestras vidas, era solo un pecadito, Señor. No es justo que me castigues de tal forma. Pero Él no se quejó y nosotros tampoco deberíamos quejarnos con el castigo de Dios, porque nos recuerda que somos hijos de Dios, que Dios nos ama. Si has vivido en pecado sin consecuencias, eso debería asustarte, porque es indicación de que tal vez Dios no es tu Padre. Natán llega y relata una historia a David. Lo relata como que si anda buscando el consejo de David, ¿verdad? Y ustedes leyeron ese relato, ese cuento conmigo, ¿verdad? Había un hombre rico que tenía muchas vacas, muchas ovejas, y un hombre pobre que tenía una sola corderita. Es importante que esta oveja, esta cordera, es femenina, porque la aplicación aquí es directa, que David aquí tiene todo lo que él puede desear. Él desea más mujeres, él toma más mujeres, pero debería tomar mujeres solteras, ¿cierto? Y aquí está Urías, que tiene solo una. Y tienen una relación muy íntima, una relación más íntima que una relación que David haya tenido con cualquier de sus otras esposas. Creo que el punto es muy válido en ese sentido. Pero Natán le relata el cuento y luego le dice que ese hombre rico le robó esa corderita y mató a esa corderita del hombre pobre para satisfacer sus deseos, para guisarla y para servirla al que había venido a su casa. David se enoja y dice, el que hizo tal cosa debería morir. Dime quién es y yo lo mato. Y luego Natán le dice, David, tú eres ese hombre. Vamos a regresar y explicar algunas verdades que podemos sacar de este pasaje en un momento, así que no quiero adelantarme. Pero tal vez tú y yo hubiéramos respondido al escuchar el relato, hubiéramos dicho, qué raro. ¿Por qué? ¿Qué estaba pensando ese hombre rico al tomar la cordera del hombre pobre? Hubiéramos respondido algo confundido y luego tal vez hubiéramos dicho, Natán, pero ¿qué podemos hacer para castigar a ese hombre rico? Y si nos hubiéramos, si fuéramos muy conocedores de la ley de Moisés, la ley mosaica, algo así podría ser, no sé cómo se traduce al español, hubiéramos concluido lo que David concluye en versículo 6. Ese hombre rico debería pagar la cordera con 4 tantos. Porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Pero esa no fue la respuesta inicial de David en versículo 5. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Se explotó contra aquel hombre y dijo, es digno de morir. Creo que David, sin admitirlo, sabía que ese hombre soy yo. Resulta muchas veces que cuando nosotros tenemos algún pecado, no voy a decir permanente, lo voy a decir porque no se me viene otra palabra, pero un pecado que permanece, un pecado que vino para morar, no un pecado que viene y nos arrepentimos, sino un pecado que viene y lo dejamos permanecer con nosotros. Muchas veces digamos que es el pecado del orgullo. Lo que resulta es que somos muy buenos para identificar el orgullo en otros. Somos muy buenos para criticar, ese pastor no debería ser pastor porque lo veo tan orgulloso. Ese no debería ser porque puede ser el pecado de la codicia. Yo estoy codiciando, pero no quiero admitirlo a nadie, pero me observo que esa persona y esa persona y esa persona están llenos de codicia y Dios debería corregirlos a ellos. Somos muy buenos para criticar los pecados de otros, muchas veces porque nosotros estamos viviendo en esos mismos pecados sin tal vez admitirlo. Creo que los científicos han comprobado que esto es un hecho científico. No es que la ciencia lo corrobora, sino que es la verdad y es la verdad, ¿verdad? Pero cuando escuchamos algo mencionado, de repente observamos esa cosa en lugares donde nunca antes lo habíamos observado. Por ejemplo, alguien me prestó un auto Dodge, ni me acuerdo el nombre específico del auto Dodge, cuando nuestro auto estaba con el mecánico y yo fui solo a un viaje de unos 5 horas ida y 5 de vuelta para 2 reuniones el día domingo y me gustó el auto. Y después de eso, cuando andábamos conduciendo en la carretera, ¡wow! Ese mismo auto. ¡Wow! Ese mismo auto. Antes de conducir ese auto, jamás lo había observado. Claro que lo había visto, pero no me había dado cuenta. Ahora que lo conducí,
Ahora que tengo una relación íntima con ese auto, no muy íntima, la conducí 10 horas en total, ¿verdad? Ahora me estoy dando cuenta, ese auto está en todos lados. Y muchas veces el pecado también es así con nosotros. Si nosotros tenemos un pecado, tal vez sin admitirlo, tal vez hasta nosotros mismos nos hemos cegado a ese pecado. Pero empezamos a observarlo en todas las otras personas. Cuando llegas a ser hipercrítico de los pecados de otra persona, examina bien tu corazón, tu propio corazón. Porque muchas veces eres hipercrítico de ese pecado porque ese pecado mora dentro de ti. Ese era gratis. Pero luego Natán le dice, tú eres ese hombre. Por seguro Natán tenía que tener mucha valentía para decir eso, ¿verdad? Porque David ahora es el rey. David tenía toda la autoridad para decir, mire, él me habló feo, córtenle la cabeza y échenlo para afuera. Pero Natán le dijo, tú eres ese hombre. David fue confrontado con su pecado y la gravedad de ese pecado. ¿Cómo va a responder? Pero entiende conmigo que aunque su pecado es horrible y nadie debería encubrir su pecado, David ahora responde de la forma correcta. Y vamos a estudiar esa respuesta principalmente en Salmo capítulo 51. Vimos en parte la respuesta en breve que David dio con Natán. Pero aquí en Salmo 51 tenemos una oración básicamente que David graba. La oración que él luego oró a Dios en el cielo y dijo, Salmo 51 versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este relato, verdad que encontramos en la vida de David. Que él, tal como nosotros, falla. Que él, tal como nosotros, peca. Pero a pesar de eso, cuando él responde de la forma correcta, tú lo restauras a una relación correcta contigo. Dios, anhelamos ser como David, no en capítulo 11 de 2 de Samuel. No queremos ser el David que peca y luego encubre su pecado. Queremos ser el David de 2 de Samuel capítulo 12, de Salmo 51, el que vuelve a ti en arrepentimiento, el que vuelve a ti en humildad, el que vuelve a ti para pedir perdón. Ayúdanos a aprender del ejemplo de David. Cámbienos, Señor. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Cómo deberíamos tú y yo, cómo deberíamos responder a la corrección de Dios? Disculpe, la boca anda muy seca. Espero que eso no haya sido una interpretación de que necesito alcohol. Por favor, no sé.
Pero ¿cómo deberíamos responder a la corrección de Dios en nuestras vidas? Primero, observo que David aceptó la reprensión de Dios. A nadie nos gusta ser reprendidos. No importa quién nos reprende, ¿verdad? ¿Quién diría, oh, me encanta cuando me corrigen? Me encanta cuando me dicen que hice algo mal. Me encanta cuando señalan mis fallas. No, a nadie nos gusta. Preferimos que nos alaben e ignoren nuestras fallas. A veces realmente queremos aprender una práctica, una técnica, una habilidad y decimos al maestro, al que nos está enseñando, no, tienes que corregirme porque quiero aprender. Pero la mayoría del tiempo cuando alguien nos reprende, respondemos con, oye tú, cierra tu boca nomás, déjame tranquilo. No queremos que nos reprenden. No sé, tal vez yo haya usado esas palabras precisas, pero más que nada creo que los he pensado en vez de decirlos. Pero David no respondió así. Cuando Dios vino para corregirle y vino por medio del profeta Natán, David no dijo, oye Dios, ¿quién eres tú para decirme lo que debería hacer yo y lo que no debería hacer? Dios, yo mando aquí, yo soy el rey de Israel. No respondió así. Aceptó la reprensión de Dios. Tampoco creo que David reaccionó con gozo cuando Natán le habló. Tampoco creo que dijo, ¡ay, gracias Natán! Un gran abrazo para ti, gracias por señalar mis pecados. Tampoco creo que lo dijo. Pero creo que en lo íntimo David sabía, yo necesitaba que tú me hablaras así. Yo me acuerdo cuando de adolescente andaba en un pecado secreto. Un pecado que mis padres no sabían, lo escondí de ellos. Dios sabía. Creo que lo escondí de todos los demás. De mi hermano, de otros hermanos en la iglesia, lo escondí bien. Y fue un pecado habitual. Un pecado de casi todos los días en mi vida. Y yo me encontraba encerrado. Deseaba que mis padres se enteraran. Deseaba que me castigaran de una forma severa porque sabía que yo, siendo hijo de Dios, no debo estar viviendo en este pecado, pero no hallaba cómo salir. Creo que David en cierta forma era así. Esos 9 meses que había fingido que no había pasado nada, por dentro él sabía, algo está mal. Aunque tal vez ponía la sonrisa para estar en público en su íntimo, en su corazón no estaba feliz, estaba muy triste y por eso cuando Dios vino para reprenderlo, lo aceptó. Y creo que incluso estaba agradecido por la reprensión y la corrección de Dios. Muchas veces esta reprensión viene por medio de la palabra de Dios. El profeta Natán habló las palabras de Dios. ¿Se dio cuenta? 2 de Samuel capítulo 12. Natán dice, versículo 11, así dice Jehová. Esta es la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, claro, también tenemos la palabra de Dios, la Biblia en nuestras manos, y muchas veces Dios usa la Biblia para reprendernos, pero a veces también usa una boca humana. A veces usa un pastor, una predicación, otro hermano en la iglesia. Creo casi siempre con la fundación de la palabra de Dios. Pero muchas veces Dios usa mensajeros humanos. Y no creo que Natán disfrutó de su responsabilidad. Pero dijo lo que dijo porque Dios se lo había mandado y porque era lo que David necesitaba oír. Algunas personas disfrutan de reprender a otros, pero no debería ser así. No deberíamos decir, oye pastor, yo vi a tal hermano viviendo en pecado. Deberíamos hablar con él, ¿cierto? Claro, si quiere yo voy. Me encanta hablarle de su pecado. No debería ser así. Nosotros deberíamos tomar un momento para examinar nuestras propias vidas. Lo dije anteriormente, si observamos pecado en otros, muchas veces es porque nosotros también padecemos de ese mismo pecado. A nadie nos gusta o nos debería gustar, nadie debería disfrutar de reprender a otros. Y déjame decirle, en una nota personal que como pastor muchas veces es mi responsabilidad reprender. No me gusta reprender. No me gusta mirar a ninguno de mis hermanos y son mis hermanos. Son mi familia. Los amo, los quiero en el Señor y no me gusta tener que mirarles, sea del púlpito con un comentario abstracto, ¿verdad? No diciendo, oye tú, tienes que dejar de ese pecado. No. Pero muchas veces en el púlpito he dicho lo que he tenido que decir, sabiendo, espero que tal hermano o hermana me esté escuchando, esto es para ellos,
Y a veces han habido momentos cuando yo tenía que hablar personalmente con un hermano, rara vez, y decir, oye, mire, sucedió esto y no creo que fue la forma correcta. Creo que deberías, ¿verdad? Deberías responder de otra forma. Creo que algo está faltando en tu vida, etc. No me gusta tener esa conversación. Mucho prefiero fingir que tú eres perfecto, tal como prefiero fingir que yo soy perfecto y no necesitamos reprensión de nadie. Pero la verdad es que Dios nos ha dado responsabilidades y tengo que cumplir con esas responsabilidades. David respondió correctamente. Cuando Natán le habló, básicamente David le dijo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Versículo 13, David le dijo en 2 Samuel 12, pequé contra Jehová. Natán, pequé, tienes toda la razón. Pequé. Gracias por reprenderme. La Biblia dice en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. El que siempre te alaba, el que solo tiene palabras bonitas para ti. Proverbios 27:6 dice, tal vez te aborrece, te anda dando puros besos. Más fieles son las heridas del que ama. El que dice, oye, eso tengo que cortarlo. O más bien tú deberías cortarlo, pero no debería estar en tu vida. Deberíamos aceptar la reprensión de Dios aun cuando viene por medio de una boca humana. David reconoció su responsabilidad sin culpar a otros. Otra vez en 2 Samuel 12, versículo 13 dijo, pequé contra Jehová. Él no dijo, oye, pero Natán, es que tú no entiendes, ese Betsabé andaba bañándose al mediodía porque ella estaba tentándome. Ella sabía que yo ando a pasear en el techo del palacio. Ella sabía y ella quería que yo la buscara porque ella quería. Entonces Betsabé tiene toda la culpa. O bien podría haber dicho, oye, ese Urías, si ese Urías hubiese cuidado de su esposa mejor, ella no estuviera sola, ella tendría tal vez a su suegra con ella, no sé, pero de alguna forma Urías, si Urías hubiese cumplido con su parte como un buen esposo, eso nunca hubiera sucedido. Tienes que hablar con Urías. Bueno, ya no puedes porque lo maté, pero deberías hablar con Urías. O David podía haber dicho, pero es que mi general, Joab creo que se llamaba, ese general malentendió mis instrucciones. Yo simplemente le estaba probando y quería que él me dijera, no David, no podemos matar a Urías, y luego yo hubiera dicho, claro, tienes toda la razón, pero simplemente te estaba probando para ver cómo reaccionaras. Pero él no dijo eso. Él siguió las órdenes que yo no quería que las siguiera y la culpa lo tiene Joab. David podía verse. ¿No somos nosotros buenos en hacer lo mismo? Señalar a otros. Pero mire, claro, yo tal vez no hice lo correcto, pero habla con el otro primero porque él empezó. Tengo 4 hijos. Tal vez, bueno, espero que se acuerdan. Y los que han tenido hijos sabemos. Son muy buenos para decir, pero él empezó. ¿Verdad? Samuel, mal ejemplo, porque Samuel no habla bien todavía. Entonces, Anita, ¿jalaste el pelo de tu hermana? Sí. ¿Por qué? Porque ella jaló la mía primero. Raquel, ¿jalaste el pelo de tu hermana? Sí, pero ella me tomó el juguete. ¿Verdad? Claro, yo pequé, pero. David no era así. Reconoció su responsabilidad sin culpar a otros. En Salmo 51, versículo 3, David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David no dice, yo reconozco mis fallas, yo reconozco mis errores, pero todos tenemos fallas. No, Dios, yo he sido rebelde y reconozco mis rebeliones. Hay gran poder en reconocer su responsabilidad personal. Hay gran poder en admitir, tengo un problema. Es un programa secular,
pero un programa de Alcohólicos Anónimo, algo así, que existe por lo menos en los Estados Unidos. Es un programa de autorreforma. Y por eso no puedo recomendarlo mucho, porque ignora la necesidad que todos tenemos de la ayuda de Dios para vencer a cualquier adicción, sea al alcohol o cualquier otra cosa. Pero ellos dicen que el primer paso para salir de una adicción es admitir que tienes una adicción. Y en el mismo sentido, el primer paso para salir de un pecado es en admitir que tienes un pecado, reconocer su responsabilidad. Muchas personas nunca logran vencer su pecado porque siempre responsabilizan a otros en vez de ellos mismos. Bueno, es que no entiendes. Yo soy así porque mis padres me maltrataron. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Bueno, es que yo soy así porque de niño nunca teníamos comida, entonces de niño tenía que robar y ahora como adulto así soy nomás, ando robando. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Bueno, es que yo llegué a la casa y respondí de una forma incorrecta a mi esposa porque tú no entiendes, mi jefe es muy abusivo en el trabajo. Bien puede ser que el jefe es muy abusivo en el trabajo, pero cuando llegues a la casa, entiende conmigo que tienes una responsabilidad de amar a tu esposa, no importa si todos te hayan maltratado ese día. Dios no te da un pase. Bueno, entiendo que tu día ha sido difícil, así que no importa cómo te portes con tu esposa esta noche, al otro día va a ser un día nuevo y ahí deberías amarla. ¡No! Somos muy buenos para crear excusas. Pero David no culpó a otros. Entiende conmigo, esto es casi un punto aparte. Pero nunca puedes corregir el pecado de otra persona. Solo puedes corregir la tuya. El ejemplo de Anita Raquel. Pero ella me jaló el pelo primero. Bueno, eso no podías haberlo evitado tú tal vez. Pero ¿qué podías haber hecho tú? ¿Cómo deberías haber respondido tú? Y la tenemos que enseñar. Tienes que avisarnos a nosotros y así vamos a corregir a ella y a ti no. Pero ahora vamos a corregir las dos porque las dos jalaron pelo. Muchas veces cuando era profesor enseñaba tercero, cuarto y quinto básico y yo era prácticamente el único varón en todo el colegio, aparte del director que también era varón. Entonces cuando los niños tenían un problema de comportamiento pero que no alcanzaba la meta de mandarlo al director, lo enviaban a mí. Tal vez el niño se enojó, tal vez el niño dijo palabras feas, tal vez no sé, y vienen a mí. Muchas veces no quieren venir a mí, pero las profesoras los enviaron a mí. Entonces yo empiezo a hablarles, oye, ¿por qué estás aquí? Y me dicen, bueno, no sé, pero creo que la profesora dijo que le respondí mal, algo así. ¿Y por qué le respondiste mal? Porque esa, y luego dicen algunas palabras que no voy a repetir, esa profesora me dijo tal y tal y tal, y ella no entiende y es muy mala esa profesora, quiero otra profesora. Bueno, retrocedémonos un poco. No vamos a hablar acerca de cómo es que se portó la profesora. Vas a encontrar profesoras buenas y vas a encontrar profesoras malas. De hecho, yo te digo, esa profesora creo que es una buena. Pero ese es un punto aparte. Tú no podrás cambiar a la profesora, yo tampoco. Tú puedes cambiarte a ti. Tú puedes controlarte a ti. Así que tú cambia tus acciones. Tú tomas responsabilidad por lo que tú puedes hacer y puedes decir. Muchas veces preferimos cambiar al otro en vez de reconocer que yo también tengo parte en este problema. Nunca vas a poder corregir el pecado de otra persona. Solo puedes corregir la tuya y David reconoció su responsabilidad. Pero número 3, también admitió que su pecado era contra Dios. Salmo 51, versículo 4, David dice contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cada vez que leí esa frase, me quedé como, David, ¿qué estás diciendo ahí? ¿Estás diciendo que no pecaste contra Betsabé? No es lo que está diciendo. Claro que pecó contra Betsabé. ¿No estás diciendo que pecaste, estás diciendo que no pecaste contra Urías? Otra vez, claro que pecó contra Urías. ¿No estás diciendo estás diciendo que no pecaste contra toda la nación de Israel? Y tendría que explicar ese, pero sí,
pecó también contra toda la nación de Israel. ¿Por qué entonces decir que solo pecó contra Dios? Y creo que David está diciendo que aunque he pecado contra Betsabé, contra Urías y contra todo Israel, lo que realmente importa a Dios es que he pecado contra ti. Si nuestro pecado es contra otra persona, muchas veces podemos buscar cómo justificar ese pecado. Bueno, claro, ¿cómo se dice? La cajonera, la señorita que trabaja en el supermercado y me da el cambio, me dio 1,000 pesos de más devuelto. Ya salí de la tienda y ahora me di cuenta qué voy a hacer. Bueno, me voy a quedar con esos 1,000 pesos porque ese supermercado siempre me anda robando la plata como quiera. ¿Y qué hicimos? Efectivamente robamos 1,000 pesos y lo justificamos porque decimos, bueno, mi pecado es contra ellos, pero ellos pecaron contra mí primero. Y podría dar muchos otros ejemplos de cómo es que buscamos justificar nuestro pecado al decir que nuestro pecado es solamente contra otra persona quien nos haya ofendido. Pero cuando reconocemos que nuestro pecado también es contra Dios, no hay cómo escaparse de esa autocondenación. Cualquier pecado contra Dios es un pecado injusto, porque Dios nunca te ha maltratado. Podemos justificarnos al decir, bueno, yo lo maltraté a Él porque Él me maltrató a mí primero, pero a Dios no puedes justificar tu pecado, tu rebeldía, tu maltrato a Dios, porque Dios jamás te haya maltratado a ti. Y Natán le recordó de esa verdad en 1 Samuel 12, versículos 7 al 9. ¿Verdad? Natán le dice, tú eres ese hombre. Así dice Jehová las palabras de Dios, Dios de Israel. Yo te ungí por rey, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de Saúl, te di las esposas, y si eso te fuera poco, te hubiera dado más. David, te he dado tanto, y así me lo devuelves, así me lo pagas. Claro que también pecó contra Betsabé, Urías y la nación entera. Su pecado tuvo un efecto en muchas otras personas, pero la ofensa principal fue contra Dios. Se dio cuenta otra vez en 2 Samuel 12, versículo 10. Dios dice, por cuanto me menospreciaste, ahí en medio del versículo, me menospreciaste. Ahí está la raíz de la ofensa de David. No es que tú, ni Betsabé, ni Urías, tú me menospreciaste a mí. Y cuando pensamos que nuestra voluntad es superior a la voluntad de Dios, menospreciamos a Dios. Cuando pensamos que nuestros deseos son superiores a los deseos de Dios, menospreciamos a Dios. Cuando decimos que vamos a vivir nuestras vidas como nosotros queremos, sin reconocer que no somos nuestros mismos, sino pertenecemos a Dios porque nos ha comprado con un precio, menospreciamos a Dios. Pero David en este momento no menospreció a Dios. Reconoció, admitió que su pecado era contra Dios. Número 4. David luego respondió con un corazón quebrantado. En Salmo 51, versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios necesita un corazón nuevo. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios desea un corazón quebrantado y contrito. Y esa palabra contrito significa humilde. Un corazón que diga, sí Señor, tienes toda la razón. Yo he pecado contra ti. Pero ¿cómo podemos tener ese tipo de corazón? Al compartir la perspectiva de Dios hacia nuestros pecados. Muchas veces vemos a nuestro pecado con ojos humanos en vez de ojos divinos. Buscamos justificar nuestros pecados en vez de condenarlos y respondemos con un corazón endurecido en vez de quebrantado, orgulloso en vez de contrito. Claro, he pecado, pero mi pecado no es como el pecado de David, así que no hables de mi pecado, hablemos mejor del pecado de David.
¿verdad? Claro que yo he pecado, pero por lo menos yo no soy pastor. Mire, yo escuché una vez que un pastor luego se fue con una mujer, fue la esposa del diácono de la iglesia, ¿te imaginas? Y queremos cambiar el tema. ¿Por qué? Porque no respondemos con un corazón contrito. Nuestro corazón no ha sido quebrantado por nuestro pecado. Entendemos que nuestro corazón tiene un problema, pero buscamos justificarlo al señalar la culpa que tienen otras personas. Nos justificamos al compararnos con otras personas, pero el problema es que otras personas, la humanidad en general, no es la regla, no son la regla por la cual vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados al ser comparados a la justicia de Dios. Y en ese sentido, todos ni llegamos cerca a la meta. Con todos tus esfuerzos, con todos tus intentos de señalar la culpa de otros, con todas tus ideas de justificarte a ti mismo, nunca vas a ser justificado delante de Dios. ¿Cómo puedes ser justificado delante de Él? Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Empieza con el arrepentimiento, el admitir que yo estoy mal delante de Dios. Y luego involucra también creer en Jesús y aceptar el pago que Él hizo por nosotros. En el momento de David, ese pago aún no había sido hecho. Pero era un pago todavía futuro y David tenía esa misma fe. La misma fe que nosotros tenemos en un pago pasado, David tenía en un pago futuro. No estamos hablando de la salvación aquí, pero quería comentar eso. Porque yo sé que hay personas que saben que son pecadores, saben que necesitan, ¿verdad? Están yendo destino al infierno, pero no tienen un corazón quebrantado. No son contritos y por eso nunca van a llegar al cielo. Siguen intentando ganarlo en sus propias fuerzas. David no podía haber tenido un corazón quebrantado sin primero admitir que su pecado es pecado, sin primero tomar la responsabilidad por su pecado. Y creo que ese corazón quebrantado fue expresado con lágrimas, con lloro, ¿verdad? Con la idea de que Dios, he pecado contra ti. Dios, he pecado contra ti. No es que tenía un corazón quebrantado porque lloró. A veces decimos, bueno, si lloro es porque estoy arrepentido y todo va a estar bien. No. El lloro fue un producto del corazón que ya estaba quebrantado. Todo lo que importa es el corazón. Algunos no van a responder con lágrimas porque nuestra personalidad no es así. No significa que no tenemos un corazón quebrantado. El corazón es lo que importa. Número 5. El último punto. Se me va la voz, no sé por qué. Este es un punto muy importante. Si hubiéramos terminado con paso número 4, estaríamos tristes. Estaríamos sin esperanza. Soy pecador, reconozco que soy pecador. Odio mi pecado. Hasta ahí nomás. Pero no es hasta ahí nomás. Número 5, David pidió la misericordia de Dios. En Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios, pido tu misericordia. Observa conmigo que, dije que era el último punto, veo ahora que hay uno más, perdón. No demandó favor a causa de sus logros para Dios. Dios, yo sé que he pecado, pero oye, mire todo lo bueno que he hecho, eso vale para algo, así que descuéntamelo de la cuenta, Señor, y listo. No, pidió perdón, misericordia. No demandó nada porque no podemos demandar nada de Dios, pero a la vez podemos depender de lo que Dios es. Podemos depender de lo que es parte de su naturaleza, conforme a tu misericordia. David no hubiera venido a otro rey, un rey enemigo,
quien quería matarlo y hubiera dicho, oye, perdón, ten piedad de mí, no lo hubiera dicho, porque sabe que el otro rey no tiene misericordia contra su enemigo. Pero contra Dios, o con Dios más bien, claro, Señor, ten piedad de mí, porque yo sé que conforme a tu misericordia vas a tener piedad sobre mí. Dios es misericordioso. A la vez también es justo. Y por eso la única misericordia que Dios ofrece es por medio de la sangre de Jesús, que cumplió con la justicia de Dios para poder perdonarte a ti. Algunas personas buscan perdón, buscan que Dios, listo, puedo ignorar tus pecados y listo, puedes venir al cielo, pero no es así. La única forma en que Dios puede decirte perdono es en transferir tus pecados, mis pecados, y cargarlos sobre Jesús. Así, la muerte de Jesús cumple con la justicia de Dios contra nuestros pecados, pero nosotros nos quedamos libres, perdonados, salvados. Dios es capaz, entiende por favor que Dios es capaz de perdonar a todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es infinita. ¿Te acuerdas que la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero David se preocupó más de su corazón que la apariencia. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Creo que el hisopo era una referencia a lo que sucedió con la primera Pascua. Cuando tomaban la sangre del cordero con hisopo, aplicaban la sangre a la puerta. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero por dentro. ¿Te acuerdas Saúl? Se preocupó de la apariencia. Cuando Samuel le había dicho, ya no vas a ser rey, tu hijo no va a sentarse sobre el trono, él dijo, está bien, pero ven conmigo porque el pueblo necesita ver que tú todavía estás de mi lado. La apariencia nomás. David dice, no me importa lo que piense nosotros, me importa el corazón, Señor, limpia mi corazón. Con la misericordia de Dios, David estaba perdonado, pero aún no hemos llegado al fin. En número 6, David también entendió que habrán otras consecuencias. Aunque David fue perdonado, aunque Jesús un día pagaría por ese pecado, aún hay consecuencias. En 1 Samuel capítulo 12, versículo 10, Natán le dice que la espada no se apartará, la espada jamás se apartará de tu casa. Hasta sus propios hijos le van a atacar. Y los hijos después de él siempre no van a vivir con la misma paz que tenía David en ese momento. Creo que sus hijos sabían cómo se había portado. Y no podían justificar el David que conocían como el líder de Israel, con el David quien era adúltero, homicida. No podían justificar las dos cosas. Y creo que muchas veces resulta lo mismo con padres que parecen ser fuertes, cristianos, valientes. Pero eso es en público. Y la familia sabe cómo son en privado. Y la otra generación lejos andan de Dios. Porque saben que el papá, la mamá que parecía ser valiosa para el Señor, hipócritas. En capítulo 12, versículo 14, Natán le dice, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Muchas veces personas inocentes sufren a causa de nuestro pecado. Es así. Y aunque nos pareciera injusto que Dios castigue a otros por nuestros pecados, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para juzgar la justicia de Dios? Estas consecuencias serían un recuerdo constante de las debilidades carnales de David y las consecuencias que vienen cuando salimos de la voluntad de Dios. Hoy día hay muchos quienes todavía tienen recuerdos de las consecuencias de pecados en sus propias vidas. Tienen una cicatriz, tienen un cáncer, y no todo cáncer resulta del pecado, pero
hay algunos que muchas veces sí lo son. Tienen, ¿verdad? Tienen algunas memorias no tan agradables. Recuerdos constantes del pecado. Si se escucha un sonido es que hay un parlante en este sala que está diciendo algunos ruidos, no sé. Por favor, ignóralo. Yo haré lo posible para ignorarlo. Pero estas consecuencias nos enseñan que el pecado es terrible. Es horrible. Y debería ser evitado en el primer paso. En Gálatas 6, versículos 7 y 8, la Biblia dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todos estamos sembrando ahora mismo, algunos a la carne y otros al Espíritu. Y va a pasar tiempo, a veces días, a veces semanas, a veces meses y a veces años. Pero tarde o temprano vas a cegar lo que sembraste. Algunas personas ahora mismo están cegando o cosechando y no les gusta lo que están cosechando. No puedes cambiar lo que ya está sembrado, con tanto que quieras, pero puedes hoy empezar a sembrar semilla distinta. Tal vez hay pecado en tu vida. Tal vez Dios te lo haya señalado durante esta predicación o los días, semanas, meses antes que hoy. Pero si eres hijo de Dios, tienes que apartarte de ese pecado y clamar a Dios para ayuda y perdón. Admitir tu responsabilidad, aceptar tu culpa y el castigo de Dios, la corrección de Dios. Y venir a Dios con un corazón quebrantado y contrito. Pero si no eres hijo de Dios, te digo que estás a un paso de recibir el perdón de Dios. Solo viene por medio de la sangre de Jesús que cubre todo pecado. Pero todos nosotros deberíamos reconocer los peligros del pecado. Deberíamos decidir evitar el pecado desde ese primer paso. Señor, ayúdanos. Tú me conoces mejor que yo me conozco. Tú conoces y tú sabes que yo no soy muy distinto a David. En lo íntimo, soy pecador. Perdóname, Señor. Guárdame del mal. Ayúdame a venir a ti en humildad, en arrepentimiento. Si podías perdonar a David, si podías usar a David, sé que también puedes usarme a mí. Y también puedes usar a cada persona que me está escuchando. Obra en sus vidas también, Señor. Tráigales a ti, para que puedan ser y hacer todo lo que usted quiere. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Terminemos con un último himno, si Dios alcanza. El himno número 87, por favor. Himno número 87, ven a Cristo. Escucha, amigo, al Señor, pues Él te da perdón. Te invita hoy tu Redentor, en Él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida, vida eterna, hallarás en Él. Por redimirte el Salvador, su sangre
tendrás y gloria inmortal. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en Él. Muchas gracias, como siempre, por su participación. Yo estoy grabando el día lunes, me están escuchando el día domingo, así que cuando me están escuchando estamos a solo 3 días de partir, 4 días de aterrizarnos otra vez en Chile. Oren por favor por nosotros, el lunes vamos a ir por los PCR y si esos llegan negativos estamos listos. Si hay un problema ahí tal vez tendríamos que atrasar el vuelo como el candidato Franco Parisi, ¿cierto? No voy a entrar a ese tema, pero estoy agradecido por sus oraciones, estoy agradecido por todo lo que Dios ha logrado durante ese tiempo que hemos estado apartados, pero estoy aún más agradecido de que pronto deberíamos poder volver a vernos. Disculpe. Oren, sigan orando por nuestra salud, por el cuidado del viaje, por los detalles que todavía tenemos que arreglar. Y si Dios permite, nos vemos el domingo que viene a las 18:30 en el patio atrás de nuestra casa. Pero ahí también estaremos en contacto y tal vez podré pasar a visitarles antes del día domingo. Sería bueno. Y oren por favor por todas las decisiones que nos esperan en cuanto a formarnos como iglesia, en cuanto a obtener ese terreno y poder construir ahí. Y en cuanto a poder alcanzar a San Pedro de la Paz y a Cañete, donde ya tienen templo construido, ¿cierto? Amén. Alcanzarlos con el Evangelio. Oremos los unos por los otros. Si yo puedo ayudarles, ya saben cómo alcanzarme. Muchas gracias. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de 2 filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en 1 minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.